empezamos, ¿verdad? Sí empezamos, ¿verdad? Y sí empezamos. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Qué gusto saludarle nuevamente en las realidades y opiniones de México Prioridad y Foro 21. Hoy de manteles largos porque, al igual que ayer, nuestro colaborador y amigo Pepe Centeno, pues ya recuperado del COVID, como se llame, coronavirus, esta pandemia, ¿sí? Hoy también Pepe Ojeda, pues recuperado y acompañándonos en estos que son sus espacios, mi querido Pepe, así como Pepe y tú, Pepe. Los dos Pepes, por cierto. Y otros personajes, Centeno, Jorge Torres, el Divo Ríos, no le pegaron, Roberto, no, pero quiero decir que son colaboradores de casa, no vienen como invitados, vienen como colaboradores y eso se agradece. Pérez Muñoz. Gerardo Pérez Muñoz, otro de los divos. Espero que tú no te marees. Al ratito llega Pérez Muñoz, ¿sí? Nada de eso. La maestra Alejandra Fonseca. En fin, hay gente que, insisto, le agradecemos doblemente por este compromiso que asumen con nosotros en esta ilusión, en esta esperanza, como platicábamos antes de entrar al aire, en términos de aportar a que la gente que nos vea, que nos escuche, tenga otros elementos distintos para la reflexión, distintos a los que pues muchos medios de comunicación comparten. Así es de que, Pepe... Muchas gracias, Leo. La verdad que nos hacen sentir seguramente a los demás colaboradores como a su servidor en casa. Y la verdad creo que eso ayuda mucho pues a tener diálogos, debates significativos, ¿no? Y no hay línea. Afortunadamente. La línea es que no hay línea. Por pronto. La línea es que no hay línea. Antes de llegar me pasaron el guión. Sí, no es cierto. En donde estaba claramente definida por dónde iba a ir la plática y no te puedes mover mucho, ¿eh? Sí, la línea era que no hay línea. No, a ver, la verdad es que gracias al pool de patrocinadores que tenemos, que presumimos además, pues es que podemos hablar con toda la libertad, con la independencia, con la pluralidad a la que está obligado cualquier medio que se precie de serlo. Sin dejar la objetividad. Claro. Que es donde se partimos de todo. Porque usted podrá ser crítico, podrá dar el beneficio o apoyar X programa o X acción, pero con objetividad. Cuando ya estira uno al piso o todo es negro porque es negro, ya no, ahí se pierde. Lo que se puede ser objetivo, porque al final siempre hay tendencias, siempre hay visiones diferentes de la realidad. Sí, pero es tu visión objetiva, de acuerdo, no del hígado. De acuerdo. Que para desfortuna, muchos analistas y sobre todo esa gente que le sigue ciegamente a López Obrador, se van ya por el hígado. Se van en una cerrazón total donde no admiten el debate. A diferencia de Pepe Ojeda, no, porque él siendo simpatizante de la 4T, claro, pero con argumentos y en donde se puede dialogar, ¿no? A ver, maestro Ojeda, entrando al tema, se está hablando mucho en este recalentado de la visita de López Obrador allá a Washington, a la Casa Blanca, donde antes de ir iba a llevar no sé cuántas propuestas, lo de la Estatua de la Libertad, lo de Julián Assange. Ajá, que iba a pedir su libertad y que lo trajeran asilado a México, lo de esta cuestión de las energías limpias, lo de la electricidad, y ni una, ni otra. Acá dice mucho, allá no dice nada. ¿Cuál para usted como analista y de manera objetiva fue lo bueno de esta visita del López Obrador a la Casa Blanca y qué fue lo malo, qué fue lo negro? Me parece interesante, don Gerardo, si partimos de esta presentación previa de este tema y buscando la objetividad, hay toda una carga previa de que aparentemente fue un desastre la visita y aparentemente no se cumplieron con los objetivos plasmados. Y de repente ahí puede ser interesante el análisis que cuando hay visitas de Estado de otros presidentes de nuestro país hacia Estados Unidos, ha habido una agenda, se ha cumplido esa agenda, hay objetivos claros, medibles, cuantificables,
La realidad es que no. La realidad es que el que impone la agenda siempre es nuestro vecino incómodo. Sí, claro, eso es obvio y es histórico. Y es histórico, y donde el momento coyuntural que está viviendo Estados Unidos le permite al presidente agarrar media hora en la sala oval sin que haya mayor complicación. Le permite decir y de alguna manera meter el dedo en la llaga diciendo lo que representa China ahora en el contexto mundial. Pongo estos elementos en la lógica de que el presidente Andrés Manuel López Obrador puede hacer eso porque está ante un país o un liderazgo de un presidente Biden que está minado, que está en declive. Sigue siendo una potencia, pero no es el presidente de otro momento. Porque si fuera el presidente de otro momento, sí sería una relación ríspida, sí sería un conflicto tener un presidente como el que tenemos parándose en la Casa Blanca como se para, rompiendo protocolos y todo este tema. Termina. Sí, quiero dar mi idea de que el presidente está haciendo lo que le toca hacer porque está entendiendo el momento que le toca vivir, donde un presidente con 37% de aceptación y él tiene por arriba del 60%. Es decir, tenemos un presidente que aparentemente... Sí, pero en Estados Unidos la aceptación del 60% ni les interesa ni la ven. Sí, pero a lo que voy es que... Como a nosotros tampoco nos interesa ni vemos si está con el 30 o el 40% de reprobación o de aceptación. Sí, totalmente de acuerdo, pero a lo que voy yo es que el presidente está entendiendo el momento que le toca vivir y por eso comete ciertos exabruptos para unos o comete ciertos excesos para otros, o para otros ideológicamente se para como un presidente que es congruente con lo que él está promoviendo. Pero a ver, maestro, puede gustarnos o no, pues. Pero maestro Ojeda, a ver, le compro que está ante un presidente que ha caído en los 8 meses o el tiempo que lleva en la presidencia John Biden, pero ¿por qué no hizo lo mismo con Donald Trump? ¿Por qué con Donald Trump sí se dobló pese y lo obligó a ir a la Casa Blanca para usar a López Obrador porque estaba previa al inicio de la reelección? Le funcionó en un primer tiempo a Donald Trump, pero no a México. Sí, pero la cosa es que cómo perdió la presidencia y que está sujeto a ir a los tribunales. Sí, o sea, a lo que voy yo es para entender los momentos, es decir, por eso el presidente Andrés Manuel hace lo que hizo. Eso es claro, o sea, en otro momento un presidente no puede hacer eso. ¿Sí? No puede debe exceder. No lo puede hacer porque el presidente tiene el liderazgo y el control absoluto. Ahorita no, tiene que ceder. Ahora, nos vamos a decir, romper los protocolos, pues sí, la parte en el contexto, en el concierto internacional, los protocolos ya dejaron de tener vigencia, pues. ¿Sí? Cada vez. Ahí yo difiero de tu afirmación. Porque, pues no, los presidentes siguen teniendo trato de tú a tú, aunque estés con el país más poderoso del mundo. Son y pares, son pares. Y el trato que recibió hoy el presidente López Obrador está muy lejana de la de un par. Pero eso en un análisis, otra vez volvemos a decir, depende de qué lente lo veas. Pues. Sí. ¿Qué televisión? ¿Qué canal? Porque... O sea, estamos en una discusión que podemos llevarla al ámbito ideológico, pues. Pero si la llevamos al ámbito de las relaciones internacionales, del concierto internacional, me parece que el presidente López Obrador tenía un objetivo muy claro. Mandar un mensaje no a Estados Unidos, mandar un mensaje hacia América Latina. Es un presidente que se le pone el brinco a Biden, donde ideológicamente logra poner su mensaje. Los resultados son otra cosa, pues, y eso es importante. Eso es que logró, bueno, independientemente de que... Completamente de acuerdo, porque los resultados, ¿cuáles resultados? No hay resultados. Como no hubo resultados con los anteriores, ¿sí? Pero sin embargo, lo que quisiera, el presidente fue a hacer campaña. Fue a seguir marcando la agenda para México y América Latina. Y América Latina, muy especialmente Cuba, Venezuela, Ecuador. Pero ya crecieron, Leo. O sea, si los contamos, sí, el que faltaba era Colombia, ya está Colombia. En ese sentido, pero
Ahora, Pero- Brasil pronto seguramente se va a convertir. Sí, bueno, a ver, hay Por que el esperar desastre, por el porque desastre que está pasando en Brasil. Bolsonaro es otro Trump, el chivo en cristalería, quién sabe cómo reacciona el día de hoy. Pero lo que voy a ver, México, y en caso concreto López Obrador, ya no es líder de América Latina de los mandatarios. Ya está en cuarto lugar o quinto. Está en la encuesta. Ya no liderea López Obrador va a su cuarto año y no ha logrado ser el líder de América Latina como Sí. antaño México lo fue, Pero yo creo con que su presidente en turno. en ese sentido ahí sí es la primera vez que diría de manera textual, no hay ningún liderazgo en América Latina en este momento que se le compare con Andrés Manuel. O sea, Andrés Manuel no es porque lo defienda, es más, ni siquiera lo defendamos. Pero ¿por qué en la encuesta no está? Y no es una encuesta de México. Sí, pero lo que dice esa encuesta habla habla de los resultados, esa encuesta. ¿Sí? Déjeme ¿Cómo buscarla. percibes Los comparativos en relación a los demás países, pero y la resultados. presencia que tiene cada uno de los mandatarios. Exacto, ahí sí, en ese sí, pero no en niveles de aprobación de su gobierno. No, Opinión, en niveles de sí, no. es aprobación. opinión sobre el desempeño Exacto, de desempeño. presidentes Sí. en Latinoamérica. Sí. Que finalmente viene siendo la traducción, sea liderazgo, en desempeño, trabajo, en Sí, abanderar. sí, pero Está no 1, 2, 3, 4 en el quinto lugar. Sí, digo, vale la pena y yo creo que ni siquiera debatir si hay otros datos o no, eso no tiene sentido, pero démosle el beneficio de la duda, pero lo que está midiendo es cómo perciben de que si el presidente está dando los resultados que la ciudadanía espera. Ahí lo que dice esta encuesta es que no está dando los resultados que ellos quisieran, ¿sí? Ahora, pero no significa que desapruebe su gobierno. No. Y Yo no entonces dije ahí- eso. ahí- Yo hablé ahí- que en cuanto al liderazgo Sí, o el desempeño, sí, como sí, usted sí. está acotando, está Y bien. me parece, pero sin embargo, regresando otra vez, gran parte de los discursos de los presidentes en América Latina se han asemejado a Andrés Manuel, porque ahorita es el boom, pues, o sea, ya está a punto también de que ese boom se acabe, ¿no? Y está ese boom ya pierda vigencia como lo ha tenido, y también natural la caída de la bajada. y ya que resurja el viva el rey, Muera el rey. y me parece que también ahí está el debate de la discusión de los presidentes que están. Pero regresando al tema de Estados Unidos, a mí me parece que no fue una visita con saldo negativo para el presidente. A mí me parece que si lo vemos desde la lógica de él, pues él no quería ir por resultados, él quería ir a hacer campaña. Él quería seguir Sigue teniendo su haciendo posicionamiento. campaña, claro. Él Sí. llegó a dar un mensaje a los migrantes porque no resolvió nada de los migrantes. Pero digan ¿sí? a cuáles migrantes, a esos 20 o 30 que estaban aplaudiéndolo. Es por eso me parece que no dio resultados allá, pero sí fue a dar un mensaje político. Se manejó políticamente, las reuniones, las visitas que hizo fueron reuniones políticas, pues. No fueron reuniones para generar o atraer más inversión, aunque hoy salió Ebrard diciendo que van a llegar, ¿cuántos? 40,000... 30, 40 mil millones de dólares. O sea, es una barbaridad, pero ya le están pidiendo que lo relacione. Son sus datos, Sí, claro. y que manifieste si es real o no es real. Pero sin embargo, fuera de todo esto, a mí me parece que hay un elemento que es el tema del debate, y sobre todo porque tiene que ver con Puebla. Y el tema del debate es la captura del Chapo Guzmán. Y ese me parece que ahí está lo que en la mesa se discute abajo de la mesa. Claro, Y donde La están claro. los instrucción acuerdos. de los Estados Unidos Exacto. es necesito A ver, vienes aquí, a fulano, perfecto. sí. Sí, Entonces, vienes acá, ok, está ¿fue bien. doblado o no fue doblado, maestro Ojeda? Juegas conmigo lo que quieras, me impones tu agenda. Te dejo me impones- jugar, no, te dejo jugar que es diferente. Sí, por eso, sí. Pero se dobló porque quiero Sí. a Caro Quintero. Estoy completamente de acuerdo, pero este es un tema interesante donde debería estar el debate y donde la oposición debería estar discutiendo. incidiendo ahí. ¿Por qué, Y qué no tiene hay que ver con oposición. Puebla? ¿En qué tiene que Porque ver? tiene que ver que con todos estos elementos, pues el daño colateral, Ajá. pues es Manuel Bartlett. A mí me parece que Manuel Bartlett, después, si se da la extradición y todo lo que esto genere, ¿sí? Seguramente va a haber un daño colateral. Por y me parece supuesto. que no fueron las casas de su esposa y todas las discusiones que se han generado, sino me No, parece esa fue que, grilla interna, es fuego me amigo. parece que aquí sí va a generar... No va a un tener daño para dónde colateral. moverse. Sí, y el presidente va a tener, porque va a ser, estamos hablando La de... moneda de cambio. Exacto, y vamos a tener ahí, junto con García Luna, junto con el Chapo y con todo lo demás,
pues Estados Unidos no vende piñas. Pues. Maestro Ojeda, lo objeto y tampoco también no estoy de acuerdo con lo que dice Leobardo, por una sola razón. Si Manuel, y lo decíamos con alguien que ya vino en el programa, no recuerdo quién fue. Con Morón y Pineda. Morón, con ayer. Con Pepe Centeno. Pepe también, Centeno, sí. de que si Manuel Bartlett presuntamente hubiese estado involucrado, como dicen que autor intelectual o protegió a determinado cártel de Sinaloa o no, estuvo 28 años Caro Quintero en prisión acá en México y nunca abrió la boca. Ni dijo, espérame, ni dijo Manuel Bartlett me apoyó, me apadrinó o nos poníamos a mano como se está viendo con García Luna. Y dos, García Luna al corte de hoy me extraña, sobre todo en la justicia norteamericana, que hayan pospuesto el inicio del juicio. Incluso se habla que se va a ir ya hasta fin de año o el otro año. Hay algo ahí que no termina de cuadrarle a los intereses de los Estados Unidos o no han terminado de negociar con García Luna. Pero, quitando a García Luna, insisto, yo no veo tanta claridad o contundencia de que Manuel Bartlett vaya a caer o esté involucrado, porque hubiera hablado Caro Quintero y no ha abierto la boca. Sí, digo, aquí el tema es, el análisis es cómo son las cárceles mexicanas, ¿no? Cómo es la impartición de justicia en México, donde al final del día salió libre, cuestionado todo este tema en el ámbito profesional. Se chutó 28 años. Sí, pero incluso en las crónicas ha habido varias publicaciones, artículos donde refería que iba a Estados Unidos, que salía de la cárcel, o sea, que prácticamente nadie podía asegurar que estaba en la cárcel, y hay crónicas de los mismos presos de la manera en cómo actuaba, la manera pero nadie lo ha afirmado de que efectivamente salía o estaba recluido, así como dicen que salía, otros tampoco. El que sí está un dato es que fue a visitar a su hermano, Caro Quintero fue a visitar a su hermano, y uno de los testigos protegidos precisamente de este juicio habla justo de eso, de que allá lo vieron en la visita con su eso fue lo que dice en Estados Unidos. Tomando como bueno, sí. Pero los 12 años de los gobiernos panistas, ¿a poco también lo dejaron salir? Vamos a comprar lo que fue durante los gobiernos priistas, ¿sí? Pero en los gobiernos panistas fueron 12. El tema es, a mí me parece que tiene toda la razón, es decir, yo no podría asegurarlo. Yo, en el análisis que hago, lo que se ha puesto en los medios. Desde mi lógica, a mí me parece que Estados Unidos, o sea, después de 40 años del Kiki Camarena, pues que ya aquí en México se nos olvidan las cosas mucho más rápido, ¿no? No, aquí en México se nos olvidan después de 2 meses. Después de 2 meses. Pero en Estados Unidos es otra cosa, mi querido Pepe. Exacto. Sí. Es decir, ¿qué necesidad hay que se lo lleven? Pues ya está en la última, ¿no? Ya, ¿qué le va a aportar? Ya es un capo en declive. Pero sin embargo, me parece que para los gringos, para los estadounidenses, para el establishment, para las instituciones de impartición de justicia, justo este personaje es clave. Es un símbolo. Claro. Pues, porque mataron a uno de los suyos. Estoy de acuerdo, maestro Gerda, pero a ver, ¿por qué Estados Unidos no logró llevárselo en los 28 años que estuvo en prisión? ¿Por qué se trabó? ¿O quién lo impidió a que se lo llevaran? Ha habido muchas, por ejemplo, el caso del Chapo. ¿Por qué no se lo llevaron? Al Chapo sí se lo llevaron. Sí, pero tardó. ¿Cuánto tiempo tardó? Pero acá 28 años, maestro, insisto. Si Caro Quintero hubiera estado 5, 10, 15 años, estoy de acuerdo, pero fueron 28 años en prisión. Haya estado o no estado como cuenta la leyenda. Esto la verdad le da un poquito de seguimiento al tema de las extradiciones. Y le da un poco de por qué unos sí los extraditan y otros no. Y tiene que ver mucho con el sistema, precisamente. Y el sistema en nuestro país es tan fuerte que lo que hace es, pues si negocias acá y empieza a cumplir su condena acá, no hay por qué extraditarlo. Aquí estás juzgándolo. Pero el tema es... Ya fue juzgado además. Sí, pero con todo un tema que se ha discutido, es decir, que al final casi le acabaron pidiendo disculpas, ¿no? ¿Sí? Incluso cuando sale, se comprueba que hay toda una colusión con la impartición de justicia, que no lo debieron de haber sacado. Y la manera como lo sacaron, incluso la discusión era que lo debieron de haber reaprendido cuando salí. Y no se da. Pero a lo que voy es, ¿qué tanto puede saber el Chapo que los gringos lo quieren allá?
Pues por supuesto que sabe mucho más No, de claro, lo que nosotros claro. podríamos No, imaginar. a ver, o sea, el Chapo porque- ya está allá. Sí, Hablamos de perdón, Caro perdón, Quintero. el Chapo, perdón, Sí, Caro Quintero. Quintero. ¿Qué Sí, tanto claro. sabe Caro Quintero? ¿Qué tanto es importante que esté allá? Sí, que tuvieron que hacer este tipo de negociación. Que incluso, a mí me parece que no lo detuvo la Marina. No, A mí me claro, parece que fue la DEA. claramente, sí, o sea, y eso pasa en México y en el mundo. ¿Quién y de- las ¿Por las- qué agarraron las- al Chapo las 2 veces? Porque Exacto. así la DEA intervino, Sí, vaya. y el poder de Estados Unidos es impresionante. Y que López Obrador diga que no tiene presencia otras cuerpos, otras instituciones extranjeras, eso no es cierto. Es infantil. Es infantil. Y sobre todo porque la supervivencia de Estados Unidos está en eso. Pues Claro. él es el observador de todo el mundo. Él dice que está bien y que no está bien, ¿no? Y por eso me parece que el tema del Chapo, lo que sabe el Chapo y lo que Estados Unidos necesita de él, ¿sí? De Caro Quintero. Perdón, de De Caro, Caro de Caro Quintero. Quintero, perdón, Sí. de Caro Quintero. Lo que él sabe y lo que él tiene es tan valioso para Estados Unidos que necesita estar Yo ahí. creo que no más Ojeda. Yo creo que es lo que decían usted al arranque y lo ratifica Leo, es ellos quieren tenerlo por lo de Kiki Camarena, que Estados Unidos no perdona a alguien cuando mata un elemento de ellos, y ya no tanto por lo que sepa. Yo creo que son expedientes viejos, ya caducos, la historia de Caro Quintero. Los vigentes hoy no solo es el Chapo Guzmán que está allá ya de por vida, sino sus hijos. Y la pregunta es, Y que tuvieron ¿por a qué Chapito también? Por cierto. Ovidio Guzmán, López Obrador da la orden de que lo liberen porque supuestamente iba a haber una masacre en Culiacán y lo dejaron ir? Ya pasó más de un año. Pero sí son los dos factores, ¿eh? Me parece a mí, yo no sé absolutamente nada, pero por lógica o por sentido común, claro que son los dos factores. Uno, lo que sabe, siendo el padre de todos estos, Pero Caro ya- Quintero. ya están en desuso, y dos, y Leo. dos, el que se demuestre que cuando se atenta contra uno de ellos, Es de eso. los verdaderamente de ellos, eso no puede quedar impune. Aunque estaba de manera ilegal porque estaba de agente encubierto. importa. Sí, sí, sí. Sí. Ahora, Por eso no se le dio el trato de si agregarlo. si pudiéramos Hay otro ver, factor. ¿Cuál? Siempre no, ahí la cuestión no es eso, sino que la DEA se quiere vengar de la CIA porque la CIA fue quien echó de cabeza a Romero. Amén. Es otro factor, muy cierto, cierto. un conflicto interno entre ambas corporaciones Sí, que siempre han sido rivales, además. y que están también con Aquí, presencia en México. claro, Claro, sí. claro. Ahora, a mí me parece también interesante que si hay un hilo conductor de cómo se establecen los cárteles en México, es Caro Quintero. Que Por cómo supuesto. se empezaron a generar las relaciones entre los gobernadores, entre los cuerpos policíacos, entre el ejército. Pues ahí está el origen, Caro Quintero, Exacto. Ernesto Fonseca, Exacto, sí. que son los viejos. Sí, pero ya no están, Leo, o Ya no ya están, están Pero caducos. es la manera de entender, porque pues pareciera que nadie le encuentra la cuadratura a estos personajes, ¿no? Y el que donde sea, es decir, antes de Caro Quintero no había, ¿no? Pero a ver, Sí, el que está más después- actualizado en esto es el Chapo Guzmán, porque es el que estaba vigente como operador, real operador del poderosísimo cártel Sinaloa, que además, claro, fue hechura de Caro Quintero, como don Neto Fonseca, pero ellos ya no están, insisto, y el que sí tiene información para mí más fresca, más actualizada, es el Chapo Guzmán. ¿No? Y García Luna, ¿no? Me parece Ah, que no, ese es el- ese, nomás hay que esperar que hable, sí, si es que habla. sí. Obviamente él es el que tiene al corte de hoy lo más Todo, actualizado, sí, sí, sí. Sí, bueno, pues eso me parece que en sentido estricto, desde mi punto de vista, este es un tema, no es por obra de la casualidad. Casualidad, estoy de acuerdo. claro. Claramente se ve que Biden, en la abajo de la mesa, hubo una negociación. Y ya para terminar, porque ya llegó uno de los divos del más alto grado, don Gerardo Pérez Muñoz, el tema de la negativa de Andrés Manuel de firmar, es decir, de validar lo que él firmó en el TEMEC, con las posibles consecuencias, ¿cómo lo ves? Ya están en la mesa. Sí, a mí me parece que la consulta que se va a hacer en Estados Unidos y Canadá, que también se suma, yo creo que también, como lo discutíamos en un inicio, estamos viéndolo con lentes diferentes. A mí me parece que la discusión se debe dar y pues claramente ahí está estipulado y dentro de las cláusulas y los contratos, seguramente con la experiencia también de ustedes, contratos internacionales, pues son leyes internacionales. Y En donde discusiones entrarán
Otra te vas a jurisdicciones ya a nivel, así es. Sí, y me parece que no hay por qué temerle, pues. Al contrario, si el presidente está convencido de lo que dice y que la soberanía, incluso la ministro Loreta pone el dedo en la llaga también, que de manera interesante, donde dice, pues aquí está lo que dice la máxima jurisprudencia de nuestro país, y donde dice que sí es legal lo que está haciendo el presidente. Y si es eso, me parece que no tendríamos que, al contrario, tendríamos que aplaudir que el presidente está defendiendo lo que él considera. Pero si el presidente no tiene la razón, pues el pues le va a costar al país 40 mil millones de dólares. Más de la inversión que va a llegar a partir de esta visita. Y la bomba le va a tronar de llegar a esas alturas en el 24. Sí, y feliz es la oposición, pues porque ya van a tener algo real, ¿sí? Que confrontar. Si llegar a ese escenario, ¿quién es el culpable? Pero el tema es... De llegar a ese escenario. Pero el tema es que hay si lo somos en estricto análisis, hay muchísimos culpables de muchas cosas, pues, y en nuestro país. Aquí el tema es la discusión, cómo se debería de dar. ¿Realmente debe de salir ese recurso y no hay responsables? Pues claramente no, debería de haber responsables. Aquí estamos viviendo en un país donde pasa algo... Sí, sí, no, pero a ver, maestro Ojeda, sí. este TEMEC lo firmó ya López Obrador. Ya no podemos hablar del Tratado de Libre Comercio anterior. Ya lo firmó López deberíamos Obrador. hablar de todo, siempre. Es decir, no debe de haber impunidad nunca. No, de acuerdo, pero a ver, Sí. este Tratado de Libre Comercio, de que México cayese en falta, es culpabilidad única de López Obrador. ¿Por qué lo firmó? Nadie lo obligó a firmar, o quiere decir que sus asesores no le presentaron en blanco y negro lo que iba a firmar. ¿Por qué no salen con la embajada de acuerdo con lo que dice la Constitución? Estoy de acuerdo, o sea, por eso me refiero, es decir, no estoy en contra de lo que dice don Gerardo, estoy de acuerdo con lo que dice don Gerardo, es decir, realmente debe de ser responsable si se toman malas decisiones. Pero el tema de la impunidad no debe ser ni con este gobierno, ni con esto que está pasando, ni con todo. Es decir, ahorita se discute temas de hospitales que están terribles y que se construyeron. Y nos podemos ir a obras, ¿Por qué no ha habido responsables? ¿Por qué no ha actuado esta administración? Porque precisamente eso que dice don Gerardo tiene que ver con el sistema político mexicano y las componendas que hay o que ha habido y que se han mantenido. Podemos discutir de Alito y decir es terrible, o sea, es tan evidente que hay miles de excesos. Sí, por supuesto. Miles de juicios. ¿Por qué no ha actuado la gobernadora? Y ahí vamos. Y ahí martes vamos. Sus shows, los martes del Jaguar, todo un espectáculo, en lugar de un éxito. Por favor. Sí, pero regreso otra vez aquí el tema. A mí me parece que si se equivoca López Obrador, debería de haber formalmente una sanción y no una impunidad. Mi querido Pepe, muchas gracias. Al contrario, qué gusto. Y Gerardo. Se nos acabó el tiempo. No, hombre, pues mira nada más la pose retadora de otro simpatizante, pero acendrado, duro de la 4T, don Gerardo Pérez Muñoz. Pepe, un placer como siempre y espero que ya no tengamos ningún contratiempo para que los martes a las 6 de la tarde, aquí estemos. Porque no sabes a las 6:30 cómo me repela allá. Ni dice nada más ni dice nada, no, como es su costumbre, exhibir a los invitados. Por aquí vamos a estar, cada Gracias, martes, Pepe. 6 de la tarde. Gracias. No se vaya, regresamos en 2 minutos con don Gerardo Pérez Muñoz y las miradas críticas. Imágenes dicen más que 1000 palabras. Mosup, rumbo al 10º aniversario.